Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Maite Barberá y trabajo en el Departamento de Marketing y Comunicación de Instituto PACS. Estáis asistiendo al webinar virtual del ciclo de técnico superior en imagen para diagnóstico y medicina nuclear, y estáis viendo a nuestras profesoras Carolina de la Rosa y Ana Ibáñez, que son las profesoras que os van a explicar en qué consiste el ciclo y todos sus pormenores. Yo voy a hacer de moderadora. Veis que de momento tenéis los micros cerrados, pero en el momento que finalicen las exposiciones las profesoras abriremos los micros para que podáis interactuar y consultar cualquier duda o cualquier problema con las profesoras. Y ahora lo que voy a hacer es poner un breve vídeo de Instituto PACS para que veáis unas pequeñas imágenes de dónde estamos en calle Espinosa y pues unas cuantas actividades de lo que hacemos. Y a continuación ya daré paso a Carolina con su exposición. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ello. Bien, este era un pequeño resumen de todo lo que hacemos, que son muchísimas más cosas. Voy ahora a cambiar a la presentadora. Carolina es la que va a comenzar con la exposición. Carolina, ya tienes todo el mando Muy bien. y adelante. Vale. Bueno, pues mi nombre es Carolina de la Rosa y soy profesora del ciclo de imagen para el diagnóstico y también doy clases en el ciclo de radioterapia y dosimetría. Yo mis asignaturas las imparto en primero y Ana, que hablará también con vosotros después, imparte asignaturas tanto en primero como en segundo. Las dos impartimos tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial. Ahora un poquito más adelante os explicaré un poquito en qué consiste cada una, bueno, sobre todo la semipresencial, ¿vale? Que es la que conoceréis menos. Perdonad, ahora. Estáis aquí porque os interesa el ciclo de imagen para el diagnóstico, pero nos gustaría primero haceros una presentación y ubicarlo, este ciclo, dentro de toda la oferta académica que ofrecemos en PACS en la rama de sanitaria, en la rama sanidad. Llevamos muchos años impartiendo estos ciclos, tanto en grado medio como en grado superior. En grado medio damos técnico de cuidados de auxiliares de enfermería, CAE, y técnicos en farmacia y parafarmacia. Y tenemos 6 ciclos en grado superior, entre ellos, por supuesto, imagen para el diagnóstico, también técnico en radioterapia, en higiene bucodental, audiología protésica, dietética y documentación, administración sanitarias. Todos estos ciclos, estos 8 ciclos, son impartidos de forma presencial, pero además los ciclos de grado superior también los impartimos de forma semipresencial, todos, ¿vale? Los 6 ciclos en completo.
Y la forma semipresencial, pues bueno, está indicada según las circunstancias de cada alumno, pero sobre todo para alumnos que no podéis asistir porque vivís lejos, o para alumnos que vivís lejos o vivís cerca, pero estáis trabajando, con lo cual no podéis asistir todos los días al horario de clase de 8 a 3, que es la modalidad presencial. Entonces, os voy a explicar un poquito en qué consiste la semipresencial, en la que vamos a tener tres tipos de tutorías, ¿vale? Vamos a tener tutorías colectivas, que tanto se van a impartir en horario de mañana como en horario de tarde, se repiten, y en esas tutorías colectivas lo que el profesor hace es lo mismo que ha impartido, por ejemplo, una asignatura de las que yo doy que tiene 8 horas, pues yo la imparto en clases presenciales durante 8 horas a la semana. Pero en la modalidad semipresencial lo que hago es que en 2 horas explico lo mismo que he explicado a los alumnos de presencial en 8, y me diréis, ¿cómo contraes toda esa información en 2 horas? ¿Nos lo das de una pasada súper rápido? Pues no, ¿qué ocurre? Que el alumno de semipresencial ya se viene con el tema leído, eso primero no es exigible, pero sí que es recomendable. Y luego además que son clases casi particulares, porque no todos los alumnos vienen, no es obligado, por supuesto, venir a esas tutorías colectivas, es una opción que tienen los ciclos semipresenciales. El alumno se quiere acercar al centro, habrá un horario, toda una mañana completa y una tarde completa, o a veces 2 mañanas en 2 horarios y 2 tardes. Se repite siempre lo que se explica por la mañana, lo que se explica por la tarde, y ya os digo, son poquitos alumnos los que suelen venir, con lo cual es una interactuación entre el profesor y el alumno muy directa, ¿vale? Luego hay tutorías telemáticas, también de mañana y de tarde, en la que el profesor yo estoy conectada, estamos conectados telemáticamente por la plataforma Moodle, que ahora os explicaré también un poquito en qué consiste, y resolvemos dudas que nos hayan llegado en ese momento, o los días anteriores nos enviáis dudas mientras vosotros vais llevando vuestro ritmo de aprendizaje, y en ese momento el profesor las contesta. También en ese momento a lo mejor es cuando aprovechamos para colgaros ejercicios, cuestionarios, trabajos, evidentemente siempre dándoos un tiempo suficiente de una semana, 2 semanas normalmente, para que podáis hacerlos con tranquilidad, porque sabemos que si no venís es porque estáis normalmente trabajando, estáis lejos, tenéis otro ritmo de aprendizaje. Y, por último, las tutorías individuales. Esas tutorías individuales, ¿para qué son? Para que el alumno que ha podido o no ha podido asistir a las tutorías colectivas, ha preguntado o no ha preguntado dudas telemáticas, pero aún así hay algo que no le queda claro, puede solicitar, entonces pide una cita previa, concierta una cita previa para estar solo con el profesor. Puede pedir la cita previa para hacerlo de forma presencial, si puede acercarse al centro, la atenderemos individualmente, o si no se puede acercar, pues podemos utilizar teléfono, podemos utilizar plataformas digitales para conectarnos, pues similares a esta, en la que resolveríamos las dudas en directo con el alumno, ¿de acuerdo? Tanto modalidad presencial como semipresencial, vamos a utilizar la herramienta que tenemos del aula virtual, que se llama Moodle. En esta herramienta lo que nosotros vamos a poder hacer con vosotros es colgaros todo el material que vamos a utilizar. Hay profesores que utilizan libro de texto, otros profesores que no utilizamos, tenemos los apuntes hechos por el profesor, y entonces los vamos a colgar ahí, los tendréis accesibles tanto en semipresencial como en presencial. Podremos colgar todo el material adicional que consideremos, vídeos, enlaces a páginas web que consideremos interesantes, a blogs. Es donde vamos a colgaros también las tareas, los cuadernos de ejercicios, los cuestionarios, y tendréis también para entregar vosotros, devolver esas tareas hechas. Y también es la base, sobre todo en semipresencial, para comunicaros con los docentes. Vais a tener un servicio como de mensajería y vais a poder interactuar de forma grupal, también se puede actuar en foros, o individualmente directamente con el profesor. Aquí os he plasmado en un pantallazo pues, de mi aula virtual, de una de mis asignaturas, pues por ejemplo el tema es el equipo de rayos X, y entre otras cosas cuelgo contenidos, que son los contenidos que luego van a ser evaluables en los exámenes. Tenemos el tema, el equipo de rayos X, pero luego
pues por ejemplo cuelgo un archivo en el que si por ejemplo yo en la clase colectiva, si es semipresencial, he explicado algo que no está en el tema o he puesto ejemplos o he hecho un ejercicio práctico que no está en el tema y lo he hecho en la pizarra, he hecho dibujos, toda esa información que yo dé durante la clase colectiva, si viene alguien, entonces yo luego lo tengo que poner a disposición de todo el alumno que no haya venido a esa clase colectiva, ¿vale? Entonces en este archivo es donde yo colgaré toda esa información. Y, por ejemplo, pues aquí hay un ejercicio práctico resuelto. Explicación detallada de las curvas de carga, ¿vale? Del equipo de rayos X. Bueno, pues el ejercicio que he resuelto en clase lo cuelgo aquí para que todos lo tengáis disponible, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, material complementario, en este caso colgué un vídeo, más abajo ya no me cabía, pues actividades, cuestionarios de autoevaluación para saber un poco y hacer un seguimiento vosotros mismos de cómo vais con el temario, ¿de acuerdo? Los alumnos que están en presencial, pues aunque colgamos también los contenidos, colgamos los vídeos, pues estos ejercicios prácticos no hace falta que los colguemos aquí porque ya los hacemos en clase, en la pizarra, presencialmente con ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, si nos centramos ya en el ciclo de imagen para el diagnóstico de medicina nuclear, vamos a explicaros primero el plan de estudios, luego hablaremos también de las FCTs, de las prácticas en los hospitales, y también vamos a hablar de otros servicios que os damos desde PACS, tanto para realizarlos durante el ciclo formativo, a la vez que estáis cursando el ciclo, o a posteriori cuando ya habéis acabado. ¿Cómo se organiza el ciclo? Es un ciclo formativo LOE y son 2000 horas de duración en total. Y ello está dividido en 2 cursos. El primer curso tenemos 3 evaluaciones que acaban en el mes de mayo, a final de mayo, principio de junio. El alumno que ya ha aprobado todas estas evaluaciones ya no tiene que examinarse nada más y ya ha acabado, con lo cual a partir de junio ya está libre. El que no, pues durante junio, porque en la Comunidad Valenciana tanto la convocatoria ordinaria como la extraordinaria son durante el mes de junio, bueno, pues tiene estas 2 opciones, 2 posibilidades de poder recuperar lo que no ha podido aprobar durante el curso. Acabaríamos el primer curso y si se dan las condiciones para que promocione a segundo curso, pasamos aquí. Y fijaros que aquí el segundo curso es mucho más corto. Empezamos en septiembre y acaba sobre el 20, más o menos de febrero aproximadamente. ¿Vale? Son solo 2 evaluaciones, muy concentradas en una materia que ahora luego os explicará Ana, que es muy específica. El alumno que en febrero ya haya acabado con todo aprobado, pues no tiene que ir a la convocatoria ordinaria, sino que directamente podrá pasar a hacer prácticas. Hay distintas formas y momentos de hacer las prácticas, también os lo va a explicar Ana a continuación. Y el que aún tenga cosas que recuperar, pues aún tiene la convocatoria extraordinaria, que sería en mayo. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar en explicaros ahora los módulos del primer curso. Y antes que nada, me imagino que ya más de uno estáis aquí y a lo mejor habéis ido a otra de las sesiones en las que hemos explicado el ciclo de radioterapia. Pues, ¿qué ocurre con estos 2 ciclos? Que el primer curso es común. Me imagino que ya la mayoría lo sabréis. Con lo cual, todas estas asignaturas las cursan los de primero de imagen y los de primero de radioterapia, exactamente igual. El segundo curso de cada ciclo sí que es específico y la mayoría de nuestros alumnos, y es aconsejable también de cara a luego encontrar trabajo y estar mejor formado, pues muchos últimamente lo que están haciendo es, desde que están los ciclos LOE, es hacer uno de los ciclos completo y a continuación hacer el segundo curso del otro ciclo, con lo cual acabas con 2 titulaciones en 3 años. En cuanto al primer curso, bueno, el técnico de imagen, supongo que más o menos sabréis de qué trabaja, pero bueno, a lo mejor alguno pues está despistado y por eso ha venido a esta sesión. Con Ana comentaba el otro día y me puso ella el ejemplo y me pareció muy, muy visual de que el técnico de imagen es como un fotógrafo, ¿vale? Es un fotógrafo que va a fotografiar el cuerpo humano, pero queremos verlo por dentro, ¿vale? Tenemos que diagnosticar, el ciclo es para diagnosticar enfermedades, patologías, con lo cual tenemos que saber cómo hacer la fotografía y tenemos que saber la anatomía interna del paciente y tenemos que conocer los equipos, la cámara con la que vamos a hacer las fotos, ¿vale? Fijaros que dentro de las asignaturas del primer curso hay 2, estas 2 últimas, que son formación y orientación laboral, FOL, y inglés técnico de primer curso. Estas 2 asignaturas son asignaturas transversales a todos los ciclos LOE, ¿vale? Son exactamente igual, la tienen todos los ciclos. Y en este primer curso las 4 restantes son las específicas pero básicas de este ciclo y del ciclo de radioterapia. Y os cuento,
os comentaba, tenemos que conocer la anatomía del paciente, y no solo anatomía, sino anatomía por la imagen. Tenemos que saber reconocer en la imagen digital, que es la que vamos a manejar hoy en día, que obtenemos con los equipos de los que vamos a disponer, tenemos que saber interpretar, ¿vale? Tenemos que conocer esa anatomía por la imagen. Pero tenemos que conocer la cámara con la que vamos a hacer la foto, y tenemos distintos tipos de cámaras. En fundamentos físicos y equipos vamos a ver, primero hablaremos de cosas generales como qué es la radiación, y nos introduciremos en el mundo de la radiación ionizante, y lo que vamos a ir describiendo a lo largo del curso son cómo se pueden obtener esas fotografías, con qué equipos, pues con un equipo de radiografía, con un fluoroscopio, con un TAC, con un equipo de resonancia, con un ecógrafo, ¿vale? Vamos a hacer una visión general de todas estas técnicas que luego en segundo Ana os explicará, vais a ver más en concreto y con más protocolos específicos. Aquí es una visión general, pero sí que tenemos que saber cómo salen los rayos X de un equipo de rayos X, y yo no veo nada. Bueno, pues es que la radiación no se ve. Y enlazando con esto, os explico protección radiológica. Como la radiación no se ve, es peligrosa, y sabemos hoy en día lo peligrosa que es. Nosotros queremos utilizarla con un buen fin, un fin de diagnosticar una enfermedad. Pero tenemos que saber protegernos, y tenemos que saber protegernos nosotros como técnicos, cómo tenemos que trabajar, qué medios tenemos a nuestra disposición, dónde están los riesgos, qué tipos de riesgos, porque son muy distintos los riesgos que hay en una instalación de radiodiagnóstico que en una instalación de medicina nuclear, completamente distintos, y tenemos que saber reconocerlos y saber cómo actuar en caso de una emergencia. Hay uno de los temas que llamamos en protección radiológica es el plan de emergencia. Tenemos que saber, como os digo, protegernos nosotros, y también tenemos que saber cómo proteger al paciente, porque no da igual que al paciente le repitamos la radiografía y le hagamos 3 disparos con el equipo, porque total, no pasa nada, total. Bueno, pues estamos sobreirradiando al paciente. Entonces tenemos que saber cómo tenemos que manejar estos equipos, fundamentos físicos y equipos, y cómo proteger al paciente. También hay protectores para el paciente para proteger. Ya sabemos que las mujeres embarazadas no deben de hacerse pruebas radiológicas en las que tengamos presencia de radiaciones ionizantes. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ir explicando durante la asignatura de protección radiológica. Y por último, pero casi también de lo más importante, es la atención al paciente. Tener en cuenta que el paciente que va a llegar al servicio viene con bastante ansiedad habitualmente, porque de la prueba que le vamos a hacer va a depender seguramente el tratamiento o el diagnóstico de una enfermedad que en ocasiones puede ser grave o muy grave. Con lo cual tenemos que aprender a tratar con él, tenemos que ser empáticos, asertivos, tenemos que conocer también cómo colocar al paciente en cada uno de los equipos, tenemos que saber todo ese trato que va a ser muy cercano con este paciente de imagen para el diagnóstico, ¿vale? Y bueno, pues paso a segundo curso y os dejo con Ana para que os explique esta parte de ella. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Continuando un poco con lo que estaba explicando mi compañera Carolina, vamos a ver los módulos del segundo curso. Antes de citarlos, recordar, el segundo curso es de septiembre a febrero, ¿vale? Para organizarnos un poco. Entonces, ¿qué vamos a ver desde septiembre a febrero? Pues todos estos módulos que tenéis aquí, excepto los 2 que están más abajo, ¿vale? Ahora los veremos. Veis que son muchos, ¿verdad? Bueno, de ellos hay 2 que son, como ha dicho Carolina, transversales y comunes a todos los ciclos superiores LOE, que son empresa e inglés técnico, y luego son unos módulos muy específicos, ¿vale? Que lo que van a llevar es a la especialización del alumno en cada una de las técnicas. Por ejemplo, radiología simple, pues ¿qué es esto? Así aparentemente no vais a saber lo que es si no sois técnicos o no estáis en el mundo sanitario. Pero radiología simple es lo que se conoce comúnmente pues, como una radiografía, ¿vale? ¿Y qué hacemos en esa asignatura? Pues esa asignatura que doy yo, aprendemos cómo posicionar al paciente para hacerle una radiografía, pues depende de si vamos a hacer una mano, un pie, un tobillo, un hombro, cómo lo vamos a colocar en la máquina de rayos, dónde debe ir centrado el rayo central, cómo hay que colocar el chasis, ¿vale? Para aprender todo esto, que son protocolos, pues tenemos un equipo de rayos X en clase con el que trabajamos pues un poco compaginando la teoría con la práctica, ¿vale? Luego tenéis la asignatura de radiología especial en la que se os va a explicar pues, la mamografía, la densitometría, los contrastes orales, las pruebas, pues esofagogramas,
todo lo que no cabe dentro del módulo de radiología simple, histerosalpingografías, ¿vale? Pues está un poco en radiología especial. Y luego, si veis, vienen asignaturas súper específicas también, porque TAC, solo una asignatura de TAC, ya habremos dado en primero cómo es el TAC y ahora son protocolos, ¿vale? Lo mismo en ecografía y lo mismo en resonancia magnética, es decir, en primero, en fundamentos físicos y equipos, como os ha dicho Carolina, estudiaremos cómo es el equipo y luego en segundo lo que haremos será aplicar ese equipo a la persona, ¿vale? Es decir, aprendernos las técnicas y los protocolos para hacer las diferentes pruebas, ¿vale? Luego tenéis también la asignatura de medicina nuclear y radiofarmacia, que van bastante unidas. De hecho, hay temas que son comunes, hasta el tema 3 o 4 más o menos vamos a la par los dos profesores porque tienen contenidos comunes. El servicio de medicina nuclear es menos conocido, pero bueno, son asignaturas, pues como estoy diciendo, muy específicas, ¿vale? Una vez que todo el mundo ya ha cursado esto, que vamos de septiembre a febrero, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, pues si lo ha aprobado todo, pues irme a hacer las prácticas, la formación en centros de trabajo, ¿vale? Esa formación en centros de trabajo se realiza mientras que a la vez yo en mi casa voy haciendo una cosa que se llama proyecto. Seguro que os suena eso de los TFGs, de los ciclos, de los grados universitarios, pues aquí es pues un proyecto pero final de ciclo, ¿vale? Que lo hacéis de manera individual, cada uno en su casa, a la par que se realizan las prácticas, ¿vale? Este proyecto, que tiene una duración de 40 horas, lo tenéis que hacer en base a conocimientos o técnicas que aprendáis durante la formación en centros de trabajo y que sean innovadoras. Es decir, luego lo veremos, si tenéis dudas no os preguntáis, ¿vale? Pero imaginaros que hemos dado en clase pues unos conceptos de, voy a decir algo, ¿vale? De protocolos de TAC, pero resulta que yo me voy a hacer las prácticas al Hospital General y están probando un protocolo de TAC súper novedoso para evaluar algo, ¿vale? Pues ese puede ser la base de mi proyecto y en eso me voy a centrar y eso es lo que luego os pondréis delante de un tribunal y se evaluará como un módulo más, ¿vale? Y luego tenemos la formación en centros de trabajo, que en el ciclo de imagen para el diagnóstico es de 400 horas lectivas, ¿vale? Pasa, Carol, please. Vale. Esta formación en centros de trabajo, que como he dicho es de 400 horas y se hace a partir de febrero, la podéis hacer en hospitales públicos y privados de toda la Comunidad Valenciana, en clínicas privadas, en centros de investigación, como por ejemplo el Centro de Investigación de la FE. Y también en hospitales públicos y privados de toda España, con los que tenemos concierto. PACS tiene concierto con muchos hospitales, ahora os nombraré algunos, ¿vale? En España tenemos también hospitales con los que tenemos concierto, porque como ha dicho Carolina antes, la modalidad semipresencial, pues para gente que trabaja, pero también para gente de toda España. Entonces, pues puede venir una persona de Ibiza o de Canarias o de Madrid o de, no sé, Logroño, ¿vale? Entonces, tenemos concierto con algunos hospitales donde podéis hacer las prácticas. Dentro del ciclo de imagen también me gustaría nombraros que existe la modalidad de formación dual. ¿Qué significa esa formación dual? Pues que en vez de realizar solo mis 400 horas de prácticas, tengo la posibilidad de realizar más prácticas. Es decir, en vez de hacer solo las 400 horas de prácticas en segundo, puedo elegir la modalidad dual, que nos la ofrecen algunos hospitales, y hacer en final del primer curso, o sea, si el primer curso, como os ha dicho Carolina, acaba en mayo, ¿vale? En junio y julio de primer curso hacer prácticas y luego hacer mis prácticas de segundo, mis 400 horas, y sumar además otras más o menos 200. O sea, en total, cuando un alumno normal que esté matriculado de FCTs y no de dual, haría unas 400 horas de prácticas, pues un alumno que quiera hacer dual haría unas 800 horas de prácticas, ¿vale? El doble. Pensar que eso tiene ventajas y voy a poner los inconvenientes entre comillas, ¿vale? Porque yo solo le veo ventajas. Ventajas porque la formación pues es el doble de horas y eso pues siempre es ventajoso a la hora de luego trabajar, porque has estado el doble de horas con los pacientes, el doble de horas manejando los equipos, el doble de horas en el entorno laboral. Inconvenientes, que requiere un poco de sacrificio, porque claro, cuando todo el mundo ya está de vacaciones, en junio y julio, pues tú estás en el hospital. Pero bueno, si realmente lo que te interesa es trabajar de esto y aprender cómo funcionan los equipos y relacionarte dentro del entorno laboral de un hospital, pues te interesa hacer dual, ¿vale? ¿Qué hospitales nos ofrecen
modalidad dual? Pues de momento tenemos al Hospital General de Valencia, ¿vale? Y a la Clínica Diagnosalud, que estamos pendientes de firmar el concierto de dual con ellos, ¿vale? Y luego nombraros también que la Fundación Bankia todos los años saca unas becas que se llaman becas Bankia y hace una selección de un alumno en toda la Comunidad Valenciana con una beca para el Centro de Investigación de la Fe remunerada, ¿vale? Sé que me vais a preguntar, ¿remunerada por cuánto? Pues entre 450 y 600 euros al mes, ¿vale? Esa formación dual de la beca Bankia no la seleccionamos nosotros, es decir, nosotros preguntamos, ¿algún voluntario para presentarse a la beca Bankia? Entonces tramitamos toda la documentación y es Bankia, junto con el Centro de Investigación de la Fe, los que hacen el proceso de selección, ¿vale? Ellos llaman a la gente a las entrevistas y van seleccionando. Deciros que este es el 4º año que han salido las becas Bankia y hemos tenido 2 alumnas. El primero y segundo año fueron 2 alumnas de PACS, o sea que las estadísticas, el 50% de todos los años nos lo han adjudicado a PACS, ¿vale? Aquí en la imagen que acaba de poner Carolina tenéis varios de los hospitales con los que tenemos concierto para hacer FCTs, pues IMED, que todo el mundo conoce, ¿no? Aquí en Burjasot, o el de Benidorm también, la Clínica Diagnosalud, que trabaja junto con Mafre, el Hospital La Salud, el Arnau de Vilanova, pues está el Clínico, el Hospital General de Valencia, el Provincial de Castellón, el San Carlos de Denia, tenemos el Ivo, os he puesto también, por ejemplo, las Islas Baleares, porque tenemos concierto con el Hospital Can Mises, pero también tenemos en Murcia, tenemos en Madrid, tenemos en Galicia, quiero decir, tenemos en muchos sitios, simplemente para que vierais unos cuantos, ¿vale? Bueno, seguimos con cuando ya he acabado el ciclo, ya he hecho mis FCTs, ya he hecho mi proyecto y lo he aprobado todo. ¿Dónde puedo trabajar? Yo como técnico, yo soy técnico, ¿vale? ¿Dónde puedo trabajar? Pues puedo trabajar, mirad, puedo trabajar en un hospital. Pues esto manejando el TAC, la resonancia, ¿no? El equipo de rayos X. Puedo trabajar dentro del hospital también en el servicio de medicina nuclear o en el servicio de protección radiológica como técnico, ¿vale? Puedo trabajar en centros de investigación y experimentación, como os he dicho antes, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Fe, ¿vale? Puedo trabajar con equipos de radioelectrología. ¿Qué significa eso? Pues los ingenieros diseñan los equipos que luego vamos a gastar los técnicos en los hospitales. Pues puedo trabajar como técnico confeccionando, haciendo esos equipos, ¿vale? Puedo trabajar como delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. Y falta aquí añadir una cosa que el BOE también, en el BOE también está reflejada, que es como personal técnico en un hospital veterinario, ¿vale? O sea, imaginaros un hospital que tiene, pues los hospitales veterinarios también gastan taxis, resonancias y máquinas de rayos, pues como técnico también puedo trabajar ahí, ¿vale? Y si no quiero trabajar y si quiero pues continuar estudiando, ¿qué puedo hacer si ya he hecho del técnico de rayos? Pues como os ha dicho Carolina, puedo hacer imagen 2 y luego pasarme a radio 2, es decir, acabar el ciclo de imagen para el diagnóstico y como primeros común, pues me paso a hacer el ciclo de radioterapia segundo y en 3 años pues tengo los 2 ciclos, ¿vale? O cualquier otro ciclo de formación profesional, pero no superior, pero no se convalidarían las asignaturas como en este caso, ¿vale? Puedo preparar oposiciones de técnico de rayos para trabajar en hospitales públicos, pues por ejemplo también es una opción y PACS prepara, ahora lo veremos, ¿vale? O puedo hacer cursos de especialización, que los podemos hacer durante el ciclo o después. Por ejemplo, en PACS este año hemos hecho un curso de reanimación cardiopulmonar, hemos hecho un taller de venopunción para aprender a administrar contraste y a coger vías. Pues todas esas cosas que en el centro se ofertan también, ¿vale? O puedo preparar la prueba de acceso a la universidad, pues porque luego quiero hacer enfermería o medicina o fisio, ¿vale? Y tendría que prepararme las específicas con la nota media del ciclo más los 4 puntos de las específicas, pues podría optar a una de estas carreras, ¿vale? Como os estaba diciendo, muchas de estas cosas se ofrecen en PACS. Os hemos puesto aquí una imagen para que veáis, pues por ejemplo, preparamos pruebas de inglés, de la 1, el B2, el B1, las pruebas de la Junta Cualificadora, oposiciones y al final decido preparar unas oposiciones de técnico que podemos hacer las presenciales o online y luego tenemos una bolsa de trabajo
en la que cuando yo acabo el ciclo, pues me inscribo en esta bolsa y a veces pues nos llaman, oye Ana, que necesito un alumno porque se me ha puesto de parto un técnico y necesito suplirla ya y no tengo a nadie. Mándame a alguien para cubrir unas vacaciones. Entonces nosotros pues cogemos de la bolsa de los exalumnos y os llamamos para informaros de las ofertas que tenemos en el centro, ¿vale? Y bueno, creo que con esto es todo, Maite. Si Genial. quieres abrimos la ronda de preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, magnífica exposición. Cojo yo ya el mando de la pantalla, Carolina. Y ahora Sí. voy a abrir el micrófono a todos los participantes. Y lo que os rogaría, pues eso, que ordenadamente, eso sí, tenéis que, el que quiera hablar tiene que picar en su micrófono para que podamos oírle. Y en principio, pues nada, esperamos preguntas, aprovechar porque, bueno, es un privilegio tener aquí a dos profesoras como Ana Ibáñez y a Carolina para que os puedan resolver todas las dudas. Veréis que os estoy en pantalla poniendo el correo electrónico de mi compañera de admisión, Amparo de Zuriaga, que, bueno, sabéis que este ciclo, al ser privado, pues hace ya unos 15 días que comenzamos la matriculación. No hay que ir a Paxanada porque, evidentemente, el centro está cerrado, pero se puede tramitar todo vía correo electrónico. Cualquier duda que se os quede, una vez finalizada la transmisión, tranquilamente podéis enviarle un correo a Amparo que ella rápidamente os la resolverá. Y también os puede poner en contacto con Carolina o Ana en caso de que pues, tengáis alguna otra inquietud que prefiráis hablarlo con ellas. ¿No es así, Carolina? Sí, sí, por supuesto. Claro. A través de Amparo, ya algo que se me ha olvidado, que luego he caído o me ha quedado una duda y no sé, por lo que sea no he podido preguntarla, Amparo os pondrá en contacto con nosotras y os la resolvemos. Perfecto. Bueno, pues nada, yo estoy esperando a que los asistentes, al que quiera abrir su micro, puede preguntar y si tiene vergüenza de hablar puede escribir la pregunta. Veis que en el panel tenéis ahí... A ver, se me ve, ¿no? No se me va a ver. Ver no se os ve a nadie, eso quedaros tranquilos. Por No se me ejemplo, ve a Pachi, no, veros no os vamos a ver, no os preocupéis. Privacidad total. Pachi y Pilar, habéis abierto vuestros micrófonos, pues damos paso primero, si te parece, Pachi, a Pilar. Vale, sí, sí. Venga. Adelante. Es que como yo me llamo Pilar, no sé si Pilar, seré yo o será otra alumna. Pilar Ricana. Soy Pilar yo, Requena. Pilar Requena, exacto. Pues Puedes. quería comentaros algunas dudas. Por ejemplo, Vale. este correo que pone azuaga@ es el correo donde hay que hacer la matrícula y pagarla la matrícula e inscribirse. Efectivamente. De momento el centro está cerrado, no sabemos cuándo se va a poder abrir y ello nos oblige a que, bueno, no podamos comenzar con el periodo de matriculación. Con lo cual, puedes escribir todas tus dudas a Amparo Zuriaga y ella te dirá qué documentación necesitas para formalizar la matrícula sin ningún problema. Entonces, hago un correo, me enviarán la documentación que tengo que presentar, porque cuando llamé por teléfono, antes de la pandemia, pues me dijeron que yo tengo el título de COU, pero COU de letras, no de ciencias. Entonces me dijeron que era válido. Y entonces trabajo en el Hospital General Universitario de Valencia, soy auxiliar de enfermería. Entonces, es un ciclo que he querido hacerlo siempre, pero claro, antes estaban las oposiciones y eso te pilla un poquito atada de pies y manos a la hora de estudiar otras cosas, porque las OPE son fuertes. Entonces, ya una vez que la tengo aprobada, pues ya quiero estudiar imagen para el diagnóstico. Entonces, pues claro, puedes acceder, perdón. Sí, no, que si hay que entregar, por ejemplo, yo la selectividad no la tengo aprobada. ¿Tengo hecho COU? No hace falta. No hace falta. Es que con el ciclo de auxiliar de enfermería puedes acceder directamente. Bueno, O sea, ni siquiera tendrías que presentar documentación de COU, sino que con el ciclo de auxiliar de enfermería tienes acceso directo al grado superior de imagen para el diagnóstico.
Ah, muy bien. Pues entonces yo ya sé que de este correo de Azuriaga pido y puedo mandar todo escaneado ahí para sacarme la matrícula, ¿no? Todo. Vale. Te pones en contacto con ella y ella te dirá lo que tienes que hacer. De acuerdo. Y luego otra cosa que, bueno, que me dio un poco de pena cuando leí la letra pequeña que decían, si no tenemos un mínimo de 15 alumnos, no comenzamos el curso. Y la verdad es que me sentí ahí mal porque digo, mira, y bueno, no hay problema porque haría farmacia, ¿sabéis? Si no estudio radiodiagnóstico porque a lo mejor la clase no cumpla ese cupo de alumnos, digo, pues me voy a farmacia, que también me gusta, aunque sea Pero cumplirá, Pilar, cumplirá. No te Ya preocupes. verás cómo ¡Ay, cumple. qué alegría! Claro, No verás te cómo sí. preocupes. Pues me alegro que me digáis bastante eso. gente ya matriculada. Todo depende también de que te interese más presencial o semipresencial. Tú optarías a Ahí era, semipresencial, ¿no? bueno, a lo mejor estoy usando mucho tiempo porque No, a lo mejor tranquila. otros alumnos, Hay tiempo, hay quieren tiempo. preguntar, pero yo, Bueno, por ejemplo, no te espera, Pachi y a María. En cuanto acabes, le doy paso. sí, quería porque yo tendría que ser semipresencial. Sí, Porque sin problema. ahora mismo estoy en un turno de 8 a 3 de la mañana. Entonces podría ir por las tardes. Perfecto. Y sí, Pues, sí, eres un perfil de los que he comentado totalmente sí. de semipresencial. Entonces tú Me he tendrías sentido tus muy colectivas por la identificada. tarde, exactamente, vendrías y luego llevas tu ritmo de trabajo cuando tú puedas. Para semipresencial, vamos, y para presencial tampoco, pero bueno, normalmente se suele llenar antes el presencial por alumnos a lo mejor más jóvenes que han acabado el bachillerato, que han hecho un ciclo de grado medio, y el semipresencial es más el perfil de alumnos que tú estás comentando. Claro, como has comentado, que ya llevaríamos leído el tema o los temas, más o menos, Sí, para no ir a tan... ver, no es indispensable, es aconsejable, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, es lo que te decía, son casi clases particulares. Algún año que hemos tenido muchos alumnos han acudido como mucho 8, 9, pero claro, fíjate que en presencial tenemos 20, normalmente, Claro. 20, 19, entonces no tiene nada que ver, son clases muy directas y muy Bien. personalizadas. Sí, además que me ha gustado mucho cómo lo habéis, porque yo nunca había estudiado imagen. Tengo una hermana que es técnico. Y bueno, y la última pregunta, que vamos, que es una pregunta que no debería ni hacerla, pero me quedo más tranquila haciéndola. Es homologado, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Eso ya está. 100% No, oficial. Sí. Bien, Sí. pasamos De todas maneras, Gracias. Pilar, De nada. ¿Sí? muchos auxiliares de enfermería del general han hecho el ciclo en PACS. Sí, Ah, tenemos Bastante. alumnos, Sí, hemos tenido exalumnos. bastantes alumnos. muy bien. Pero a lo mejor Es estoy posible que por una conozcas, parte del hospital, sí, pues probablemente que conoceré a alguien, pero estoy por otra parte del hospital, más en consultas externas que en el otro pabellón, y a lo mejor Ya. vemos menos, pero sí que tenía ganas de... Bueno, Bueno, muy pues bien. nada, Pilar, Gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Pasamos ahora el turno a Pachi. Venga, Pachi, cuéntanos. Lo primero, daros las gracias, que antes no nos funcionaba nada, ni os he visto Hoy. ni nada. Por eso. Pues estabas presente en ¿La sesión de radioterapia. radioterapia? Sí. Sí, Pues sí, sí que estabas. Sí que estabas, sí. pero no os hemos visto, ni hemos visto el centro, no nos ha funcionado el ordenador. ¿Qué pasaba? Vaya. Bueno, Pues, quería preguntaros primero, dime. será la prematrícula, ¿verdad? Para los chavales, prematricularse, ¿no? Porque no tenemos ni notas, ni se han acabado el bachiller, ni nada de nada. ¿La has entendido, Maite? ¿Te oyen? Sí, yo sé. Pachi, si puedes volver a hacer la pregunta porque es que te hemos oído un poco mal. Pilar y María, Maite. si pudierais cerrar los micrófonos y que solo se escuche a Pachi, mejor. Vale, Pachi, ahora. Quiero decir que lo primero será hacer una preinscripción o una prematrícula, porque, por ejemplo, Pachi está acabando ahora bachiller por ciencias. Entonces, claro, no sabemos si ha aprobado, si no ha aprobado, qué vais a pedir para una matrícula ahora mismo. Pues todo ello, remítelo, las consultas a la compañera de admisión, Amparo Zuriaga, y ella te dirá el procedimiento, los tiempos
que hay que esperar para que le puedas aportar documentación. Dependiendo de cómo vaya el número de matriculados, tendrás más o menos tiempo. Yo te remito a ella, que es la encargada de admisión, y no te preocupes, que te explicará todo perfectamente. Yo creo, Maite, si me permites, creo que lo importante es que si estáis decididos por este ciclo, poneros en contacto lo antes posible con ella, porque lo que haréis será una reserva de esa plaza. ¿Vale? Evidentemente, y este año la EBAU, no sé, ¿de dónde sois vosotros? ¿Del País Vasco? Sí. Me lo imagino por el nombre y el apellido, ¿vale? Pero me imagino que será más o menos como aquí en la Comunidad Valenciana. La han pasado al mes de julio, la EBAU, entonces hasta mitad de julio no van a tener las notas. No pasa nada. Toda esa documentación la aportaréis después, a posteriori, cuando en septiembre se formalice ya esa inscripción. Pero lo interesante es no esperar a que tengáis esa nota, porque a lo mejor entonces ya no hay plazas, ¿sabes? Entonces, poneros en contacto con Amparo y Amparo os indicará todos los pasos. Otra cosa, Pachi se va a hacer doble titulación, va a hacer rayos y luego radioterapia. Pero ¿en Muy qué bien. orden podría hacerlo mejor y más adecuado para su edad estar con gente joven? Igual. Da igual. Igual. Da lo mismo hacer uno que el otro. El grupo de semipresencial, yo soy la tutora de semipresencial y es un grupo mixto de imagen y de radioterapia. Pero Y va a luego hacer... ¿Perdón? ¿Lo va a hacer presencial? Sí, sí. Va a venir aquí a Valencia. Presencial, Carol. Vale, pensaba que lo iba a hacer Sí. semipresencial, perdón. Vale, pues en presencial los alumnos, tanto en imagen como en radio, es el mismo perfil, son alumnos jovencitos, gente que ha acabado. La mayoría de los alumnos son o vienen de bachiller o vienen de un ciclo de grado medio. Todos empiezan con 18, alguno un poquito más mayor, 19, 20, pero son todo gente joven. Entonces va a estar totalmente integrado. Y da igual que empiece por uno que empiece por otro. Da lo mismo. O sea, que la dificultad la misma, tanto uno como otro. No sé, pues para que él se vaya también un poco, no sé. Él viene de ciencias de la salud, de todas maneras. O sea, no sé, sí. espero que no tenga Los problemas. alumnos, yo comentaba antes, los alumnos que vienen de bachillerato, sobre todo, por supuesto que tienen una base técnica ya importante, pero sobre todo lo que tienen mucho es el hábito de estudio. Entonces, son alumnos que suelen ir bien. Igual de bien que pueden ir los que vienen de grado medio, evidentemente. Ya decía que el nivel, nos ponemos a un nivel para que todos nos entiendan, y a principio de curso adaptamos para que todos al final salgan y lleguen al final de curso con el mismo nivel. Pero bueno, evidentemente un alumno de bachillerato y que viene de la rama de ciencias, pues eso, tiene ya una base y un hábito de estudio también, claro. No sé cuánta gente estamos ahora mismo en la reunión. Pachi, lo que sí que Pues... quería comentarte es que estas reuniones se quedan grabadas, estos webinars, y estarán disponibles, espero, a partir de seguramente la semana que viene en nuestro canal de YouTube. O sea que si has tenido problemas de conexión para el ciclo de radioterapia, puedes volver, ¿vale? A visualizarlas, y con todas las explicaciones y con la presentación y demás, ¿vale? Solo quería decir una cosa, que soy una persona de fuera, vivo en San Sebastián, llevo 13 años veraneando en Valencia, me he comprado un piso en Valencia y he estado mirando varios centros antes de ir a donde vosotros, que por cierto Amparo me ha recibido súper bien siempre y me recomendaron el centro galeno, pero por lo poco que conozco no lo recomiendo porque venden una cosa que luego no es. Te digo, es presencial y luego es todo por internet, ¿me entiendes? Y no... Bueno, va a parecer que te hemos comprado, Pachi, esto no es... No. Esto no es cosa nuestra. No te hemos comprado, ¿eh? Bueno, te agradecemos muchísimo tu comentario, Pachi. Si no te importa, pasamos ahora a María Martínez, que pobrecita le he hecho que cerrara el micro. Vale, María, ¿puedes comentarnos tus inquietudes?
Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. yo soy su madre, está ella aquí conmigo, pero mi pregunta iba igual que la chica anterior. Ella está acabando un grado medio de auxiliar de enfermería y claro, termina esta final de este mes, pero ni tiene aún el certificado ni nada. Pero bueno, mandaré un correo a Amparo y se lo comentaré a ella a ver que me diga los pasos a seguir, porque habéis dicho que hay 15 plazas, ¿verdad? No. ¿15? 20. No. Tenemos 20 plazas. Creo que son 20 plazas en presencial y en semipresencial creo que también, ¿no, Ana? No, en semipresencial son más plazas, pero lo que ha querido decir Pachi antes es que Pilar Requena, perdón. Pilar Requena ha dicho antes que había leído que si no había un mínimo de 15 no formaban grupo en semipresencial. Pero las plazas de semipresencial son muchas, no sé, no recuerdo el número, pero muchas. Bueno, ella quería ir a presencial, pero bueno. Ya, vale, pues ya hablo yo con Amparo. Habla con Amparo cuanto antes porque son normalmente las que, con el perfil que habéis dicho tanto tú como la madre de Pachi, es el perfil que más solicita presencial y son las plazas que normalmente se suelen acabar antes. Muy bien. Vale. Juan Carlos de Vis ha levantado la mano. Gracias, María. Juan Carlos, si quieres abrir el micrófono y comentar lo que quieras a las profesoras, ahora es el momento. Juan Carlos, que habías levantado la mano. Hola. Si no te funciona el micro, Juan Carlos, puedes escribir la pregunta y yo la leo en voz alta para las profesoras. Juan Carlos, parece que, no sé, o no le va el micro o no contesta. Carla Fuster tiene el micro abierto, que también quería hacer alguna pregunta. Adelante, Carla. Buenas tardes. No sé si se me escuchará. Hola. Perfectamente. Vale. Sí, perfectamente. Yo, como las otras madres, la niña no está aquí delante. Pero bueno, mi pregunta era, no he estado al principio, bueno, no se escucha bien, no sé qué día comienzan, no sé si hay de mañana, de tarde, clases, porque ella quiere hacer también el presencial. También ella ha terminado un grado medio de auxiliar de enfermería. Ella sí que ella tiene todos los papeles. Ella acabó en el mes de enero. Entonces ella ya lo tendría todo. Entonces ya se puede apuntar y qué día comenzaría. Pues que vamos, el curso que viene, por lo que yo he oído en prensa, no sé si es oficial o ya está cerrado, creo que comienza sobre el 7 o el 9 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? Por ahí, por esas fechas. El 7. ¿Y son clases por la mañana y por la tarde o solamente por la mañana? No, son de mañana. Por la mañana. El grupo que tenemos de presenciales de mañana. Entonces, no todos los días es exactamente el mismo horario. Unos días empiezan a las 8, acaban a las 2, otros días empiezan a las 9, acaban a las 3, pero bueno, entre 8 y 3 todos los días. Vale. Entonces, solamente me quedaría el hablar mandarle Amparo. un correo a Amparo y ya concretar con ella todo lo que necesito. Exactamente, ya te dirá todos los pasos. Los libros y todo eso también. Pues libros, a ver, nosotros de FOL sí que utilizan alguno, ¿no, Ana? FOL y de inglés son los que necesitan, pero eso a principio de curso los profesores se lo dicen y bueno, ya les indican cuál es y creo que incluso no se venden en el centro, pero sí que cada profesor gestiona el hacer el pedido para todos, ¿no? Creo que era algo así. Sí, Se cuelga también en la página web, Maite, ¿no? Se cuelgan los libros del curso siguiente ahora a final de... O a finales de julio, a principios de septiembre, se colgará en la página web el listado de libros en caso de que existiera. Vale. Son poquitos, son esos dos. El resto son apuntes que damos son los dos profesores. libros. Pues si Carla tiene más dudas, pasamos a Juan Carlos Davis, que me ha escrito, porque muchas gracias. abrir el micro de nada, Carla. Gracias.
y vamos así terminando. Bueno, Juan Carlos me dice, buenas tardes, mi pregunta es que si hay excedente de alumnos para clase presencial, ¿cuál sería el sistema de elección del alumno? Y otra cosa, centros públicos de Valencia, ¿serían, por ejemplo, Hospital Sagunto o la FE? Se referirá para hacer las prácticas. Las prácticas. Hospital Pues en de cuanto a Sagunto O la FE. FE. El Hospital de Sagunto sí. La FE depende del año. Depende del año y del turno de prácticas. Es que eso es un poco más complejo. No hemos llegado a meternos un poco ahí en los turnos de prácticas, ¿vale? Pero la FE, este año sí que hemos tenido alumnos, pero no todos los años por la capacidad que tiene el hospital nos dan. Y el Hospital de Sagunto sí, sin problema. Vale, Juan Carlos, por lo del si hay excedente de alumnos para la clase presencial, te refieres a que si en el momento que tengamos los 20 alumnos cerramos el cupo y la gente que esté interesada se va a poner en lista de espera por orden de petición, o sea, el que antes solicite la plaza antes va a entrar, en el momento que se quede completo pues ya pasará a lista de espera o le darán la posibilidad de que lo haga semipresencial, si era eso lo que a lo que se refería Juan Carlos, ¿de acuerdo? Pues bien, si no quedan más preguntas, ¿alguien más? Sí. Vale. Yo puedo hacer una. Vale. Me ha venido ahora a la cabeza por lo que ha dicho el chico anterior. Nosotros somos de Alcira, Sí. en el Hospital de la Reguera. ¿Tenéis concierto? Sí. Ah, vale, pues muchas gracias, eso era. Vale, gracias. Sí. Genial. Bien, pues vale. Yo soy Pilar otra vez. Si me da tiempo de haceros Pilar. una consulta, ¿me da tiempo? Sí, pero seguimos. permítame que le dé paso primero, Pilar, ya que Sí. se ha hablado, Vale. si no le importa a Seguiñe, que quiere hacernos una pregunta. Vale, pues a Seguiñe adelante y así pasamos su pregunta. Lo que pasa es que ella me está escribiendo, por eso... Vale, estamos esperando su pregunta, Seguiñe. ¿Visita virtual al centro se podrá realizar? Bueno, no, nosotras tenemos alguna pregunta. A Seguiñe no me dice la pregunta. Juan Carlos, visita virtual, el vídeo que hemos puesto, digamos que da una pequeña visita virtual. Este vídeo, este webinar se va a quedar grabado. Puedes, a partir de la semana que viene, visualizarlo en nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Lo que es visita presencial al centro, lo dudo, por la situación en la que nos encontramos. Espero que haya resuelto Pero Maite tu duda. también puede ver los vídeos que hay colgados, ¿no? Al entrar Sí, en la por página supuesto. web. Sí, ¿no? Y en nuestro canal Y de el YouTube canal. tenemos muchísimos vídeos, ¿eh? Vale, Seguiñe me dice que es que no le funciona el micro, que... no, sí, os tengo desbloqueadas a todos. Vale, voy a intentar volver a desbloquearte, a Seguiñe. Y si no, no te preocupes, escríbeme que ya, te he intentado otra vez desbloquear, a Seguiñe. Hola. Sí, perfecto, vale. Hola. Vale, ahora sí. Buenas, yo también soy la madre de Acheguiñe. Acheguiñe está aquí conmigo y teníamos algunas dudas. Vale. Adelante. Vamos a ver, dudas que nos han surgido. Si ella empieza, por ejemplo, en semipresencial o en presencial, a mitad de curso puede cambiar esa modalidad. Otra pregunta es, si ella empieza en presencial, ella podría acudir por las tardes a la tutoría de semipresencial. ¿Qué más, H? Bueno, de momento eso. Es que Vale, teníamos varias ahí y como no las hemos apuntado... No pasa nada, yo te voy contestando. A ver, cuando tú te matriculas en una modalidad, ¿vale? Si tú empiezas en presencial, lo lógico es que acabes. ¿Qué puede ocurrir? Pues no sé, nos ha ocurrido a veces que algún alumno empieza en presencial, pero está trabajando, piensa que va a poder venir a clase, pero luego se da cuenta de que no, y entonces nos dice, mira, y nosotros mismos le aconsejamos, mira, no llevas una buena marcha, no puedes venir a clase, estás trabajando, y el ciclo presencial obliga a que estés un mínimo de, o sea, puedes faltar un porcentaje de horas, que es el 15% de horas de cada evaluación, si está justificado. Bueno, esa es sin justificar, pero quiero decir, no es lógico que un alumno se matricule en presencial si no va a poder venir a clase, ¿vale? Ahora, si la situación cambia
¿qué es lo que ocurre? Pues alumnos que en el primer trimestre ven que no van a poder seguir en presencial porque no pueden venir a las clases, pues nos digan o nosotros digamos, mira, ¿por qué no te cambias a semipresencial? En el primer trimestre aún estamos a tiempo. Hacer este cambio en el segundo o en el último trimestre es difícil porque puede cambiar algún profesor de presencial y semipresencial a efectos de organización interna no nuestra, sino de Consellería de Educación, que tiene la plataforma Itaca, donde el alumno está matriculado en uno. Pasado el primer trimestre es difícil desmatricularlo en una modalidad y pasarlo a la otra modalidad. Al revés lo veo incluso más complicado. Yo creo que nunca se nos ha dado un caso de alguien que se matricule en semipresencial y se nos pase presencial. No sé, esa situación un poco que me decías tú, ¿por qué puede ser? De todas maneras, Carolina, de semipresencial a presencial es muy difícil porque las plazas de presencial sí que están muy limitadas a 20. Claro. ¿Vale? Entonces, o sea, por eso digo que sí, ya lo decía, porque... Claro, si ella lo decía porque no hubiera plazas en presencial, se matricula en semi con la opción de ir a presencial, es que de baja en presencial no suele darse nadie de baja. Entonces, el que empieza en semipresencial suele acabar en semipresencial. Sí, bueno, no lo decía por las plazas, lo decía porque yo que sé, que cambia la situación. Nosotras también somos vascas, pero vivimos a 40 kilómetros de Valencia, entonces, pues eso, es súper complicado ir de 8 a 3 porque el transporte público aquí es... Y ella no tiene carnet, de momento. Claro. Entonces, claro, no era por las plazas, era por eso. Vale, la siguiente pregunta que... Perdona, entonces ella sería un perfil totalmente de seguir en semipresencial. Y claro. Si ya es aplicada y es ordenada, organizada y tiene hábito de estudio, lo va a poder llevar perfectamente. Sí, es todo, está claro que es todo cuestión de organizarse. Si va a querer, lo va a sacar. Claro. La otra pregunta que teníamos, H y yo, era... Vale, yo lo siento mucho, lo de las prácticas... Lo de las prácticas del sistema dual que ha dicho, no sé si ha sido Carolina, también al principio de curso, cuando vas a hacer la matrícula, es cuando pides el sistema dual. ¿Es así? No hace falta, no es necesario. Como la modalidad dual empieza normalmente en junio del primer curso, o sea, ellos se matriculan en septiembre, ¿vale? Y hasta junio no empieza la dual. Normalmente yo me suelo poner en contacto a través de Carolina o en mi tutoría de presencialidad más o menos sobre el mes de abril. Entonces yo les digo, chicos, interesados en dual, ahora decirme, ¿vale? Pero no hace falta decirlo a principio de curso, porque al principio tú puedes pensar que vas a hacer dual, pero luego vas llevando el curso y dices, ¡puf!, demasiadas cosas. No. Y decides que no. O lo llevas muy bien y luego decides que sí. Depende. Entonces, para no forzar a la gente a decidir en septiembre, pues más o menos sobre después de Pascua, por ahí, yo empiezo a preguntar por quién quiere ir a dual. Vale. Y por lo que hemos entendido en lo de las matrículas, fechas de matrículas, habéis dicho que no teníais todavía claro que teníamos que escribir al correo de Amparo. Ya se ha comenzado. Se está matriculando. Escríbale a Amparo Zuriaga y ella le dirá la documentación que necesita para formalizar la matrícula. Ya se está matriculando, lo único es que se está matriculando vía correo electrónico porque el centro lo tenemos cerrado. ¿De acuerdo? Y son las 6, tenemos que seguir con el siguiente webinar. Siento mucho que ya no poder dar paso a ninguna pregunta, pero insisto, escriban por favor a zuriaga@institutopax.com que mi compañera les solventará todas las dudas que les queden. Por nuestra parte ha sido un placer que hayan asistido y que se hayan mantenido hasta el final. Carolina y Ana, si queréis decir algo, y tengo que cortar la transmisión porque vamos a empezar ahora con otro webinar. Nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y esperamos. Y esperamos vernos por PAX. Muchísimas gracias. Vale, gracias.